Hola amigos, nuevamente aquí desde este rincón de la medicina de Por Amor a Ti. Y hoy con un tema que lo propusieron ustedes, que es el tema sobre hepatitis. En esta página, llamándonos y poniéndose en contacto con nosotros en poramorati-7@hotmail.com. Hoy tenemos el gusto de contar con una colega, amiga, muy conocida dentro de nuestro hospital, el Hospital Británico, que es la jefa de la parte clínica, de patología clínica, la doctora Nora Fernández. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Hola, buen día, mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, Nora, hemos recibido muchos pedidos y temas que me parecieron prudentes de traerlo presente por lo que es la desmistificación de lo que serían las hepatitis. Hay mucho detrás de esto que es el folclore y que uno debería en este momento volverlo a la realidad, empezando quizás de cómo definirla y cuáles son los distintos tipos que existen, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Empezamos por el término hepatitis, que en realidad significa inflamación hepática, y habitualmente uno ve que la gente lo relaciona con las hepatitis infecciosas, con las virales, y en realidad puede haber hepatitis por otras causas, como por ejemplo por tóxicos, por alcohol, por medicamentos, por enfermedades autoinmunes. Las hepatitis virales, que son las infecciosas, son las que son el tema a diario. Vemos pacientes con este problema en el consultorio y probablemente sean los que sería interesante profundizar más. Pero el término hepatitis significa inflamación y esto puede tener una severidad variable de acuerdo al tipo de hepatitis, de acuerdo a si esta es capaz de provocar una infección crónica con deterioro progresivo del hígado, de manera que es muy importante estar alerta acerca de la detección, de tener en cuenta que muchas veces estas enfermedades son asintomáticas y cuándo tendríamos que consultar al médico precozmente. Correcto, es decir que hiciste una primera gran clasificación de las hepatitis que son de origen viral y las otras hepatitis que son las que a lo mejor la gente no se da cuenta y pasa más desapercibido. Dentro de las hepatitis virales, ¿cómo estamos posicionados? ¿Hay un grupo etario determinado o algún tipo de hepatitis que se produce en alguna época de la vida? Bueno, la hepatitis A, que es la que comúnmente conocemos en nuestro país, es muy prevalente. Afortunadamente ha bajado radicalmente la prevalencia desde que en el año 2005 se instauró la vacunación masiva contra la hepatitis A, y es una hepatitis que habitualmente en nuestro país se contrae o se contraía durante la infancia, en los primeros años, y muchas veces era asintomática, y así es como hoy en día cuando hacemos serologías virales nos encontramos con que la mayoría de los adultos en nuestro país tienen anticuerpos que indican que es la memoria que guarda el organismo de haber conocido al virus y después de haber resuelto la infección, porque esta es una infección que se resuelve espontáneamente en el 100% de los casos. Si me permitís, sí. Una pata hemoterapéutica o transfusional. Una de las cosas, y dentro de ese folclore que habíamos hablado, era que toda persona que tuvo hepatitis no puede donar sangre. Y claramente nosotros le decimos no, vengan, vamos a un interrogatorio, y generalmente aquellas hepatitis que ocurren en la infancia, y nosotros hacemos un corte a los 12 años, están habilitados para donar sangre porque probablemente lo más frecuente es que haya sido una hepatitis A, que no es la que se transmite por vía sanguínea. Tal cual. Así que ya sabemos de hepatitis A, cómo rápidamente se ha podido corregir esto a través de la prevención, que es la vacunación, y nos quedan otros tipos de hepatitis virales. Sí, básicamente la hepatitis B y la hepatitis C, que hoy en día son causa de enfermedad crónica, de cirrosis, motivo de trasplante, etcétera, y por eso es importante detectarlas precozmente, porque, reitero, muchas veces estas hepatitis son asintomáticas en sus formas iniciales, de manera que es bueno hacer chequeos de salud que incluyan hepatogramas para ver si hay enzimas hepáticas que estén elevadas, lo cual motivaría la investigación, y también conocer cuáles son los factores de riesgo desde el punto de vista epidemiológico, para que si una persona tiene alguno de estos factores que la hacen más expuesta a haber contraído el virus,
se lo comente a su médico y se pueda hacer la detección precoz de estas infecciones. Perfecto, es decir que existen parámetros en los cuales hay personas que pueden estar predispuestas o que tienen mayor, si se lo puede llamar así, población de riesgo que pueden llegar a tener hepatitis. Exactamente. De hecho, por ejemplo, la hepatitis C, que es un virus el virus de la hepatitis C se identificó, se lo conoció hace poquito más de 2 décadas, era el que ocasionaba, antes de que se lo conociera, las llamadas hepatitis post-transfusionales. El virus no era capaz, no se podía detectar en la sangre que se utilizaba para transfusión, y el paciente a veces desarrollaba una hepatitis de la cual se desconocía la causa. Hoy en día esto no ocurre con los test que hay habitualmente en los bancos de sangre, pero es importante saber entonces que si una persona fue transfundida antes del año 93, probablemente deba testearse para esta enfermedad, de igual manera que aquellos que recibieron cualquier derivado de la sangre o que tienen otras vías de transmisión. Este es un virus que se transmite básicamente a través de sangre o material contaminado con sangre, de manera que si, por ejemplo, son personas que han sido o son usuarias de drogas endovenosas, también deberían ser testeados para esta hepatitis. Sí, anteriormente también se le llamaba, cuando se descartaba que no era hepatitis A y no era hepatitis B, no A, no B. No A, no B, Exacto. Con lo cual nos quedaba una duda de existirá otro tipo de hepatitis. Bueno, Tal cual. La historia nos llevó, moderna, a determinar que existe más hepatitis C y otras hepatitis. Sí. Cuando una persona tiene hepatitis, también anteriormente se planteaba que, bueno, aquella persona que tuvo hepatitis y generalmente no se curaba. ¿Esto es así? ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? ¿Existe posibilidad de tratamiento y la posibilidad de curación a este tipo de patología? Como ya mencioné, la hepatitis A se cura espontáneamente en el 100%. En la hepatitis B, en nuestro país, esta infección habitualmente se contrae en la vida adulta, y esto hace una diferencia con los países que tienen más prevalencia de infección en la infancia. El curso de la enfermedad es distinta, pero en nuestro país, en que se contrae en la vida adulta, se cura espontáneamente también en el 85% de los casos. En los casos en los que no se produce la curación espontánea y hay evolución a la cronicidad, hoy en día hay por lo menos 4 drogas diferentes para controlar la enfermedad muy satisfactoriamente a lo largo de la vida. Y respecto a la hepatitis C, también esta es una hepatitis que tiene tratamiento y es posible curarla en un porcentaje entre el 50 y el 80% con las drogas con las que contamos hoy. El año que viene vamos a contar con 2 drogas nuevas que van a aumentar significativamente la posibilidad de curación de la hepatitis C. Y este es otro de los mitos, porque habitualmente los pacientes vienen creyendo o diciendo, pero la hepatitis C no se cura, y no es la realidad. Bien. Bueno, la idea es un tema que es amplio, no está acabado aquí. Le invitaremos a Nora Fernández o gente del equipo para que profundice en alguno de estos temas, básicamente hepatitis B, hepatitis C, tratar de quitar el concepto de lo que nosotros estábamos escuchando hasta ahora de no curabilidad, y esa persona estaba condenada a convivir con su hepatitis. Para redondear, Nora, nosotros siempre pedimos un mensaje hacia la población para tratar de clarificar y dejarle esa sensación de seguridad de la consulta hacia el profesional. Sí, por un lado, conocer que la prevención es lo mejor que podemos hacer en medicina, de manera que hay que saber cuáles son las vías de transmisión de las hepatitis, hay que saber que disponemos de vacunas para la hepatitis A y para la hepatitis B, y que contamos con tratamientos para aquellos casos en los cuales llegamos tarde con la profilaxis y que el paciente ha desarrollado una infección. Y en estos casos es conveniente hablar de estos temas con los médicos tratantes, porque no siempre, aunque uno tenga la infección, necesita el tratamiento. El médico le dirá en qué situación está y cuál es la mejor conducta. Lo mejor es hablar de esto con el médico que tenemos para todos los días, con el clínico, con el generalista. Bueno, Nora, muchísimas gracias. Creo que ha sido sumamente claro. Las dudas que surjan, no duden nuevamente en escribirlas a nuestra página, y continuar
continuamos por amor a ti.